17 grados. La temperatura. En estos momentos nos indica ahí la pantallita que tenemos, que están reunidos los jefes de gabinete de la provincia, la ciudad y la nación evaluando algunas medidas. Teóricamente va a haber algunas medidas un poco más fuertes relacionadas al tema para protegernos, ¿no? Para tratar de protegernos. Sí. Esperemos que esta vez el gobierno de la ciudad acompañe estas medidas, porque la verdad, la situación, desde la última vez que hablamos con quien vamos a hablar ahora, me parece que no ha mejorado para nada la situación. Y la verdad es preocupante porque estamos teniendo cada día la misma cantidad de contagiados, la misma cantidad de muertes en todo el país, y la verdad que el gobierno de la ciudad parece negar este tipo de situaciones. Y estamos en línea con el doctor Gabriel Rosenstein, que es el médico clínico del Hospital Tornú. Y buenas tardes, doctor. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Víctor Colombano te saluda, está Lorena y está Joaquín. ¿Cómo te va? Bien, aquí estamos más que preocupados. La verdad que la situación no se modificó. Tenemos un ocupamiento de camas en todos lados, una mortalidad realmente espeluznante. Y bueno, venimos sosteniendo desde hace 4 meses que lo que nos hemos planteado desde un principio, acá la solución no es solo el sistema público, o sea, no solo el sistema de salud es el que va a resolver la pandemia. Lo hemos dicho reiteradas veces. Si no se toman otras medidas, digamos, se obstruye la capacidad operativa del sistema y vamos a empezar a ver situaciones realmente dramáticas, ¿no? Hay un audio que yo recorté que quisiera ver si podemos escuchar juntos para que reflexionemos sobre un tema y el otro, que me parece que son dos temas importantes, pero me gustaría que reflexionemos sobre eso. Y una información que vos me mandaste ayer que me parece que tiene que ver con lo que vamos a escuchar ahora. A ver si podemos escucharlo. La infancia es tan decisiva para soportar la vida después que no se puede jugar de esta manera. Bien, a ver si Yo prefiero un chico con COVID, mirá lo que te digo, un pequeño, pero que socialice. Vamos a ver si no puede... sé si se escucha. O sea, no sé, los periodistas cuando la escucharon quedaron atónitos y no respondían. Yo prefiero un chico con COVID, pero que socialice. O sea, lo que no, si socializa vamos a tener muchísimos con COVID, ¿no? Es que por el nivel de circulación... O sea, la que hablaba era Carrió, digo, ¿no? Por si no nos dimos cuenta. Sí, bueno, lamentablemente es una voz inconfundible y que reiterada. Lo que pasa es que, bueno, con el nivel de circulación del virus, lo que va a socializar es el virus. Claro, no va a socializar el chico. No, el chico va a socializar, claro. Entre otras cosas el virus, o entre otras cosas primero el virus, porque claro. ¿Qué quiere decir socializar? Quiere decir vincularse con el otro, quiere decir intercambiar con otros. Bueno, lo que relacionamos con otros y lo que intercambiamos con otros es el virus. Entonces, yo quisiera plantear una situación. Ayer o estos días empezó a circular una noticia que nosotros conocíamos de hace por lo menos, no sé si un mes, pero más o menos, que fue el contagio de 25 profesionales de salud de la sala 9 del Hospital de Niños, la sala de infectología del Hospital de Niños. Se contagiaron 25 profesionales de la salud a partir de un caso. A partir de un caso en la sala, ¿no? De un caso, sí, una enfermera que fue con algún síntoma y se contagiaron 25 personas en una sala de infectología de un hospital público. O sea, en un lugar donde todos, no solamente personal de salud, sino que están absolutamente metidos en este tema, es servicio de infectología, que tiene todos los recaudos que hay que tener. Si en un servicio de infectología de un hospital esto sucede a partir de un caso, imagínense lo que puede pasar en casi cualquier otro lugar
digamos, de la vida cotidiana. Claro, claro. No, vos Y ayer me mandaste un cuadrito que es la historia de una maestra de 5º grado de Cava que dio positivo a mediados de abril. Se aisló la burbuja, pero las familias decidieron ir un paso más, aislarse todos y testearse, pese a que el protocolo del gobierno de la ciudad no lo indicaba. El resultado de esta acción dieron 10 alumnos y 13 familiares con resultados positivos, o sea, 23 personas sí, por una maestra. sí, esa es la realidad, y esa realidad no tiene remedio, como dice la canción de Serrat. Claro, sí. O sea, que la verdad que esperemos que esta vez, aunque sean 15 días, aunque sean 3 semanas, las medidas que se tomen, el gobierno de la ciudad las acompañe, porque yo creo que no tiene sentido, ¿viste? Porque el virus, como dicen siempre, no divide la General Paz, ¿viste? Acá ataco y allá como las medidas son más duras no cruzo la General Paz. Sí, el problema es que, a ver, no solamente tiene que acompañar en la decisión política, tiene que acompañar en medidas concretas, tiene que acompañar en un montón de otras cuestiones más. Digo, ahí todavía estamos detrás de un amparo por la reposición de los equipos de protección personal. O sea, la ciudad no está en condición, o dice no estar con todas las condiciones posibles de repartir los equipos de protección. Aparte que se da otra situación. Pero, digamos, doctor, ¿los equipos de protección para quién? Para el personal de salud. Pero no, digamos, no lo es que hubo una audiencia pública hace 15 días donde se le planteó a la ciudad la situación de el regreso a trabajo de personal con riesgos digamos, con riesgos de enfermedad, con riesgos de vida, digamos, que tienen que volver a pesar de y teniendo una sola dosis de vacuna. O sea, la ciudad decidió que teniendo una sola dosis de vacuna la gente tiene que volver a la presencialidad a pesar de tener algún factor de riesgo. Está claro que con 2 dosis sucedió lo del niños, o sea, en 2 dosis la enfermedad fue leve, pero no hay garantía de que en todos los casos sea una enfermedad leve. No sabemos, es decir, todavía no hay estudios internacionales ni hay experiencia de qué pasa con alguna persona que tenga factores de riesgo importantes y que se contagie a pesar de tener 2 dosis de vacuna. No obstante, la ciudad tomó una resolución de que vuelva el personal de salud con una sola dosis. Pero doctor, cuando decís equipos de seguridad, ¿es el barbijo? ¿Es eso? En principio hay toda una situación no logro entenderlo. Sí, el equipo de protección personal son los barbijos quirúrgicos, los N95, las mascarillas de... Claro, digamos, y eso es lo que el gobierno de la ciudad no les da a los médicos, y a las enfermeras, al personal de salud, digamos. En principio hay una demanda que no la está cubriendo. Que a veces no se resuelve lo rápidamente que se necesita. Por otro lado, a la medida que aumentan todos estos casos, todos estos recursos se utilizan cada vez más. Claro. Y por otro lado, tenemos esta situación que es que hoy por hoy, creo, si uno pregunta quién no conoce o quién conoce alguna familia, algún grupo familiar que no haya tenido un contacto estrecho, que no sepa de alguien, un vecino, un primo, lo que sea, creo que no existe una sola familia que no esté en esa situación. Y el problema es cuando los profesionales de la salud, personal de salud, está en contacto estrecho, se tiene que aislar. Con lo cual, lo que empieza a pasar también es que empieza a faltar personal. Entonces, indefectiblemente hay que tomar otras decisiones. No hay duda de que hay que tomar otras decisiones, pero más allá del acompañamiento, digamos, político, en el sentido de acompañar la decisión, hay que controlar, hay que ser estrictos, porque suceden estas cosas. Es decir, no es solamente decir acompañamos la decisión, tiene que haber controles, sobre todo en lo que uno ve son el tema de los bares, el tema del consumo gastronómico, donde no siempre se respetan los aforos y no se respetan el uso de barbijo y esas cuestiones, ¿no? Es decir, cómo estar encima, aunque sea un tema de presencia, porque a veces
no es cuestión de andar persiguiendo y demás, pero por lo menos que haya una presencia que se vea en la calle que hay algún tipo de control, no solamente acompañar la decisión. Sí, ¿qué tal, doctor? Buenas tardes. Como se veía el año pasado, ¿no? Yo, ahora, desde el programa pasado, hablábamos con un secretario de prensa de sindicato de docentes privados de la capital, y le preguntamos por este tema de los controles en las escuelas y también cómo los docentes van a las escuelas en el transporte público, si bien se les dice que se les da la prioridad, pero no se les garantiza que verdaderamente viajen en el transporte público acá en la Ciudad de Buenos Aires los esenciales. No hay ningún tipo de control y cada día que pasa nosotros vemos que los subtes van cada vez más llenos, los colectivos cada vez más llenos y supuestamente son para trabajadores esenciales. Lo mismo en los bares. Yo vi un montón de bares y restaurantes por la zona de Palermo, Almagro, Boedo, que tienen gente adentro comiendo, cosa que no está permitido y no hay ningún tipo de control. Sí, bueno, a eso me refiero, que indefectiblemente no es solo acompañar en la decisión, sino también en la acción, en el sentido de, qué sé yo, a mí me ha pasado de ir a una misma farmacia con 2 semanas de diferencia. La primera vez que fui me tomaban la fiebre al entrar y después ya no me toman más la fiebre. Es que hay como esa relajación de, bueno, cuando se lanzan las medidas, están una semana cumpliéndolo y después ya a las 2 semanas, 3 semanas, es como que todo, y me incluyo, como que bajamos los brazos en los cuidados. Seguro, sí, y no hablar, y el tema de los medios, ¿no? Que es otro problema fundamental, porque los medios, el año pasado, cuando nosotros estábamos en el invierno, los medios mostraban imágenes de países europeos que entraban en el verano. Claro. Y mostraban cómo en otros países se va abriendo, digamos, las medidas, se van levantando restricciones, pero nosotros estamos en otra época. O sea, parece ser que no se entiende que hay dos hemisferios, el hemisferio norte y el hemisferio sur, donde las condiciones son otras. Por ejemplo, qué sé yo, ahora por ahí están mostrando curvas. Es cierto, Brasil a lo mejor empezó a bajar, pero Brasil está en otro trópico y en principio la situación, digamos, del frío empezó en otro momento. Entonces, todas estas situaciones nos diferencian. Entonces, si los medios en esta situación están mostrando cómo en Estados Unidos se permite circular sin barbijo, cómo en otros países se van liberando algunas medidas restrictivas, la verdad que no es un mensaje claro para nuestro país y para nuestra realidad. Por otro lado, países que... Tendría que ser un aliciente, es decir, bueno, vamos a llegar ahí si nos cuidamos, ¿no? Porque además, esta semana y la que viene entran vacunas, digamos, es un proceso que tenemos que ir haciendo y también que depende de nosotros, ¿no? De cuidarnos. Digo, y la verdad que pienso, si el gobierno de la ciudad no entrega los elementos que tiene, la totalidad de los elementos para cuidar a todos los compañeros y compañeros del sistema de salud, no le entrega los elementos tampoco para cuidarse en las escuelas. Ahora les mandó un comunicado que lo tienen que comprar las cooperadoras. Digo, ¿qué hace? O sea, ¿qué es lo que aporta, digamos? Veredas, baldosas. Bueno. No, yo todos los días viajo por la calle Hidalgo, desde Felipe Vallese hasta Rivadavia, y en todas las cuadras hay cuadrillas poniendo baldosas. Sí, es mi barrio, sí, es verdad lo que dice el doctor. Y del otro lado de Rivadavia también siguen poniendo baldosas. Y donde estaban bien las baldosas, ponen baldosa, Digamos, yo de eso no lo puedo confirmar, pero a ver, en medio de esta situación, decirme, no puedo aportar equipo de protección en los colegios y pretendo mantener la presencialidad y en la puerta, porque justamente hay un colegio sobre la calle Hidalgo donde la vereda la están reparando, a metros del colegio están reparando la vereda. Claro. Y ese colegio no tiene protección. No, es perverso. El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires es el gobierno de la perversión y es imposible conseguir algo así en cualquier otro lugar del mundo. Sí, no, esperemos que tenga un poco de sentido común, ¿no? En esta oportunidad, porque con un poquito de sentido común salva vidas y nos cuidamos todos y estamos mejor todos, ¿no? Doctor, ¿le puedo hacer una pregunta antes de cerrar? Porque para dejar conciencia en la gente de que
todos dicen que bueno, que por ahí a los niños no les agarra tan fuerte, que la pasan mejor, digamos, si le agarra COVID, pero el tema es que no se sabe igual las consecuencias a futuro, o sea, qué puede pasar en 1, 2 o 3 años, qué legado le dejó esa enfermedad. O sea, habitualmente las enfermedades dejan secuelas de acuerdo a la gravedad con la que transcurrieron, o sea, es raro que un COVID leve deje secuelas a posteriores. Tampoco tenemos la certeza, digamos, en medicina no hay certezas, hay, digamos, estadísticas, hay, digamos, evidencias, pero certezas no siempre hay. O sea, quiero decir, nada garantiza que no quede con alguna secuela, claro. Pero justamente, independientemente de que los chicos no la pasen mal, porque es así, digo, esto no justamente tenemos que pensar desde ese lugar. Lo que hay que pensar es, esto es una pandemia, y la pandemia implica el compromiso absoluto, la posibilidad de enfermarse a cualquier persona de la sociedad, y las secuelas y la consecuencia de la enfermedad, en algunos casos, en la mayoría de los casos, era leve, pero inclusive, esto es otro de los temores con los que nos estamos enfrentando. En su momento, esta enfermedad afectaba a los grupos de mayor edad. Hoy ya eso, nosotros tenemos los datos de los pacientes internados por ejemplo, la terapia intensiva del Durán, 27, 35, 43, 53 años. Entonces, también hay otra realidad, que es que esta enfermedad va cambiando un poco su comportamiento. Entonces, muchas de las cosas que nosotros sabíamos hasta ahora pueden llegar a ser distintas, y en general pueden ser más graves. No es que pueden ser distintas y son mejores. Entonces, esto de que los niños, hay algunos estudios en las comunidades de Estados Unidos donde el 20% de los chicos se contagian, hacen cuadros leves y demás, pero estamos hablando de Estados Unidos con otra infraestructura, con otras realidades distintas, en otro tipo de población. Entonces, utilizar esos argumentos para aplicarlos acá no tiene ningún sentido. Lo real es que se cuadriplicó el número de casos en chicos, las salas del Garrahan se tuvieron que refuncionalizar, ya tuvieron que abrir una cuarta sala para internar, y esta es la situación. Entonces, por otro lado, también empiezan las otras enfermedades tradicionales que el año pasado no tuvimos, la bronquiolitis, la influenza, el sincicial respiratorio, que en los chicos es muy común en la presencialidad. El año pasado no lo tuvimos por la cuarentena, pero este año con la presencialidad también se agregan esas enfermedades, algunas de las cuales también transcurren gravemente. Entonces, claro, no hay discusión, digo, no se puede seguir con ningún tipo de cuestión de evidencia. Es decir, con esto, y es una campaña que nosotros estamos tratando de lanzar desde la Asamblea Permanente por el Derecho a la Salud, es independientemente de la ley que pueda llegar a darse, independientemente de que la Corte Suprema no declare inconstitucional ningún artículo, la realidad es que tenemos que convencernos, sobre todo en la Ciudad de Buenos Aires, que nos tenemos que guardar, que la vacuna está muy cerca, y estando la vacuna tan cerca, no tiene ningún sentido seguir buscando el virus. Claro. Y el virus circula, y el virus está en todos lados y entra en la zona de las formas más insólitas. Porque hoy explicaba el doctor López, el jefe de infectología del niño, que bueno, él se contagió, pasó una enfermedad leve porque estaba con las 2 dosis de vacuna, y dijo las 2 dosis de vacuna de Sputnik, que demuestra ser muy buena vacuna. Claro, la más eficiente. Entonces, lo han dicho, es decir, está claro que es así. Entonces, independientemente, ojalá salga una ley, ojalá se entienda de una vez por todas que hay que tomar decisiones, y esas decisiones, por más dolorosas que sean, son necesarias, y que hay evidencia absolutamente clara en la epidemiología para tomar las decisiones y no ir no hacer ninguna cuestión con un sentido contrario, desde los medios, desde nosotros, pero también de las autoridades de la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, muchísimas gracias, doctor, por atendernos y por esta charla que tuvimos. No, por favor, siempre dispuesto. Gracias a ustedes. Hasta luego. ¿Un separador? Quédate en Radio Sónica. Esto es Aires de Ciudad. Un programa que te hace pensar la ciudad que todos queremos.